El tema que vamos a mirar ahorita en este momento es sobre reglas de asociación o análisis de canasta de mercados. Recuerden, este es el problema de pañales y cerveza. No es definir un modelo, sino encontrar relaciones entre la información que está allí de cosas que normalmente van juntas, que coocurren o que nunca ocurren. Entonces, vamos a hacer básicamente un ejemplo bueno, voy a hacer tres ejemplos en RapidMiner, pero antes de eso voy a dar unos conceptos básicos sobre cosas importantes que se tienen que tener en cuenta cuando uno va a hacer un proceso de minería de datos y son las medidas. En específico, cuatro medidas. Hay más medidas, ¿cierto? El soporte es una de ellas, ya la habíamos comentado en algún momento, es básicamente el número de registros que cumplen la regla. Entonces, si yo digo si pañales, entonces cerveza, esa es una regla. Si pañales, entonces cerveza, eso debe tener un soporte, es decir, cuántos registros cumplen con esa regla. ¿Sí? Entonces, básicamente, vamos a tomar acá un dataset pequeñito de seis transacciones en las cuales se han hecho compras de elementos como baterías, cables, GPS, llanta, radio, ¿cierto? Y nosotros vamos a tomar de allí el cálculo de la confianza de una regla en específico. La regla que vamos a tomar es la de si compra cable, entonces lleva GPS también, ¿sí? Entonces, la confianza está dividida básicamente en el número de registros que cumplen con las dos condiciones que usted planteó allí, o sea, que lleva cables y que lleva GPS, dividido en el total de registros que hay en la base de datos, ¿cierto? Esta base de datos tiene 6 registros, ¿cierto? Porque esta parte de abajo es el total para ahorrarnos las cuentas. Entonces, si calculamos el soporte de esta regla, ¿cierto? Básicamente es 6 porque son 6 registros los que tiene la base de datos. Y arriba dice que 3, pero ¿de dónde sale ese 3? Ese 3 sale de estos de acá, mire. Este primero es 0,1, no cuenta, ¿cierto? Porque tiene que ir que lo lleva las dos cosas. Este 1,0 tampoco cuenta porque lleva solamente cable. Este sí cuenta porque lleva los dos, tanto cable como GPS. Este también cuenta el registro 4 porque lleva cable y lleva GPS, el registro 5 lo mismo, pero el registro 4 no porque solamente lleva cable, no lleva GPS. O sea que hay tres registros que son estos que están aquí en el centro, los que realmente cuentan para la regla, ¿cierto? Entonces estaríamos hablando de que la regla tiene una confianza de 0,833 que es dividir 5 en 6, ¿cierto? Ahora, yo también puedo calcular, por ejemplo, los soportes de cosas específicas. En este caso, una regla como esta, soporte de GPS. Pues el soporte de GPS es solamente cuántos registros llevan GPS. Uno, 2, 3, 4, que son estos totales de 4, del total de transacciones en este caso, que es 6, ¿cierto? Pero pues eso ya no es una regla, es solamente ese ítem, ¿cierto? Que en este caso es GPS. ¿Sí? Bueno, esta es una métrica. Normalmente esta métrica es un valor pequeño. Gira por ahí alrededor del 5 hasta como el 10% del valor total de registros o de transacciones. ¿Sí? Porque, por ejemplo, hagan cuentas ustedes que van al éxito. En el éxito, ¿cuántos productos hay? Muchísimos, ¿cierto? Entonces, si usted pone un soporte muy alto, pues ningún producto va a ser tan vendido en todas las transacciones como para que supere el soporte. Entonces, por eso normalmente es un valor pequeño. Gira más alrededor del 5% que del 10%. O sea, es pequeñito. Y más si los productos están detallados puntualmente. Es decir, yo no digo compró Coca-Cola. Coca-Cola viene la pequeñita que es como de 400 ml, la de 600 ml, viene la de el litro y medio, el 2,5. O sea, vienen varios productos que son en últimas Coca-Cola. Si usted lo granula al nivel del producto puntual,
pues se hace mucho más difícil que las reglas se puedan generar con soportes altos, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces en escenarios donde hay demasiada cantidad de productos, uno lo que hace es que agrupa productos. Entonces, todas las Coca-Colas las pone, todas las Coca-Colas regulares, digamos así, las pone como Coca-Cola regular. No importa el tamaño, ¿sí? Todas las Coca-Cola cero, pues las pone también como una sola, como un solo producto. Se hace agrupación de productos, ¿de acuerdo? Eso por el tema de que puede haber demasiada cantidad de productos y pues obviamente no se van a superar estos soportes y pues en última lo que yo quiero saber es si la persona lleva el producto, ¿sí? No me interesa tanto cuánta cantidad del producto, ¿cierto? En este caso, dos botellas pequeñitas o llevo una grande, o sea, pues no me interesa, me interesa el producto, ¿de acuerdo? Hay otra métrica que se llama la confianza. La confianza es lo siguiente. Si compra pañales, entonces compra cerveza. Es una métrica que me da la relación de consecuencia entre comprar pañales y comprar cerveza. Si en los registros de venta de pañales, de por ejemplo las transacciones del Walmart, son 1 millón de registros. No exageremos con números largos, pongámosle 1000 transacciones. Y de esas 1000 transacciones, 100 vienen vendiendo pañales, ¿cierto? 100 pañales. Entonces, si estamos hablando de soporte, sería 100 sobre 1 millón, sobre 1000 diré, ¿cierto? Pero si estamos hablando de confianza, es de esas 100, ¿cuántas llevaron cerveza? ¿Cuántas llevaron cerveza? Entonces, digamos que llevaron 50. Entonces, quiere decir que la regla es 50 de 100. Quiere decir que tiene una confianza solamente del 50%. Contrario al soporte, la métrica de confianza normalmente es una métrica altica. Yo quiero reglas que sean con bastante relación de que llevo esto y compro lo otro, ¿cierto? Entonces normalmente esas sí se pueden colocar en 80% y demás, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, ¿cómo se calcula? Por ejemplo, para este caso, si compra cable lleva GPS. Entonces, vuelven y cuentan en la parte de abajo el soporte de X. Bueno, aquí es el soporte de X, ya no es todo el dataset, ¿cierto? Porque es el soporte de cables, que en el caso del ejemplo mío era el soporte de específicamente las pañales, ¿cierto? Entonces, vamos a verlo por acá por separado. El soporte de cable, ¿cuánto es? Son 6 transacciones. Pero esas 6 transacciones, ¿cuántas llevan cable? 5 llevan cable. Entonces 5 de 6, ¿cierto? Y arriba es cuál es el soporte de las dos cosas unidas, tanto X, o sea, la regla. Eso ya la calculamos, el soporte que vimos en la anterior. Ese soporte, pues básicamente es 3 de las 6 reglas. 3 de las 6, 3 transacciones de las 6 transacciones. ¿Sí? Entonces, este 3 sextos y este 5 sextos se dividen y nos da 0,6. Alguien puede decir, pero pues yo me puedo ahorrar estas divisiones por 6 y por 6. Es mucho más fácil, termina siendo mucho más fácil. Simple y llanamente tú cuentas cuántas son el antecedente. 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Y cuántas de esas 5 llevan el consecuente. Entonces, de esas 5 que tienen aquí 1, solamente estas 3 llevan el consecuente. 3 dividido en 5, eso les da lo mismo. ¿Sí? Más que la definición formal es eso, ¿de acuerdo? Pero es más fácil verlo así. Y fue como se lo expliqué con lo de pañales y cerveza, ¿de acuerdo? Bueno, eso es la confianza. Otra métrica se llama LIF. LIF o sustento en español. Esta medida mide lo que se llama la coocurrencia, ¿sí? Y pues tiene una definición explícitamente aquí como, básicamente si tengo X hacia Y, yo tengo mi confianza de X hacia Y, que fue la que calculamos ahorita, ¿cierto? Para cable y GPS, dividido en el soporte, pero en este caso de GPS, ya no de X, sino de Y, ¿sí? Fíjense que la anterior iba dividida en soporte de X, aquí es soporte de Y, ¿cierto? Y lo que se pone arriba es la confianza de X hacia Y, que fue lo que acabamos de calcular aquí. La confianza en este caso de X hacia Y, cables hacia GPS. Compró cable, llevó GPS.
Entonces, el soporte de GPS es cuánto es. Ya sabemos que el soporte de una sola unidad es la suma, en este caso 4, de 6 transacciones. Entonces eso me da a mí 0,667. Y arriba la confianza ya la habíamos calculado, que es esta, el 0,6. Entonces yo divido 0,6 en 0,667 y me da 0,9. Ese es el valor del LIF. LIF, ¿qué dice? ¿Qué es lo que trata de medir? Trata de medir cuanto más probable es que el producto de una regla los productos de una regla se vendan juntos en comparación como si se vendieran en forma independiente. O sea, ¿qué tanto es eso? Y tiene unos valores específicos. Si LIF es mayor que 1, en este caso no es mayor que 1, es 0,9. Si es mayor que 1, quiere decir que aumenta la probabilidad de que Y se compre si se compra X. Es decir, si esto hubiera sido mayor que 1, quiere decir que hay más probabilidades de comprar GPS si la persona compró cable. ¿Sí? ¿Cuánto más? Pues lo que supere el 1. Si fue 1,5, pues el 50% de mayor probabilidad de comprar GPS si compró el cable. ¿De acuerdo? Ahora, si el LIF es igual a 1, pues no hay relación. Ahí eso, cada quien se está comprando por separado. ¿Sí? Y si esto fuera, por ejemplo, una ferretería y yo tuviera al lado derecho, no sé, helado, pues es posible que como no está tan relacionado con el resto de productos, pues el helado se compra porque sí, ¿sí? No tiene relación con los productos. Ahora, si el LIF es menor que 1, quiere decir que la presencia de el X, antes por el contrario, reduce la probabilidad de que usted compre Y, ¿cierto? O sea, si llevó helado no quiere decir que va a comprar GPS, no tiene sentido, ¿sí? Entonces, es eso, o sea, el X no aporta. En este caso, lo que está diciendo es que con un 10% menos de probabilidad, o sea, por debajo del 1, existe menos probabilidad de que usted lleve GPS. ¿Sí? Más o menos perdió ese 10%, básicamente, que es el valor que te da acá. Otro ejemplo, si LIF es 1,25, significa que si compra X, en este caso el cable, aumenta en un 25% la probabilidad de que los clientes compren Y, en este caso GPS. ¿De acuerdo? Y esta regla no se puede invertir, es decir, usted calculó el LIF y es de X hacia Y, ¿cierto? La próxima regla que vamos a ver, que se llama convicción, es bidireccional, de aquí para allá y de allá para acá. Esta no es bidireccional, ¿de acuerdo? Vemos que esto es la recolección de datos de, de una ferretería X que ya está funcionando y de las ventas que ya se han hecho, ¿cierto? Entonces, lo que quiere decir es que las personas vienen a comprar cualquier cosa que existe en la ferretería, ¿cierto? De eso que existe, él lleva cosas y se da cuenta que hay ciertos productos que si van juntos, pues rarísimo que fueran juntos, eso es lo raro, ¿sí? Pero no quiere decir que por eso tú vayas a cambiar digamos, el directorio de productos que tú estás vendiendo allí, porque son cosas diferentes, ¿sí? O sea, tu directorio, o sea, el producto GPS puede venderse mucho. De hecho, acá estamos hablando de 6 transacciones y se está vendiendo en 4. Entonces tú no vas a dejar de vender GPS. ¿Sí me hago entender? O sea, tú no vas a dejar de vender GPS. ¿Sí? Ahora, se supone que si tú dices que si llevaste cables, si hubiera sido mayor, digamos que hubiera sido de 25% pero positivo, así como el ejemplo de abajo, ¿cierto? Si fuera 25% positivo, quiere decir que si tú llevaste cables, también llevaste GPS. Si tú los tienes distribuidos en diferentes partes de la ferretería, quiere decir que el señor iba claramente con esa intención, ¿cierto? Y tuvo que buscar los dos, ¿cierto? Pero si hay otra persona que de pronto, estamos hablando de positivo, ¿no? 25%. Si otra persona se los pongo al lado, él posiblemente no iba a comprar cables, pero vio no iba a comprar GPS, pero compró su cable, vio el GPS y aumentó la posibilidad de. Entonces, eso puede estar dado por dos cosas. Por la misma organización de la ferretería, ¿cierto? Porque el hecho de comprar el cable tal vez no tiene ninguna lógica de si iba a hacer cosas de ferretería llevar el cable, el GPS, pero
llevó el cable y como estaba cerca, aumentó la probabilidad de llevarlo, ¿sí? En este caso, imagínate que están en la misma situación, están puestos uno al lado del otro, ¿cierto? Y dice que el leaf es de punto 50, digamos, es malo, ¿cierto? Querría decir que es muy poca la probabilidad de que usted lleve el GPS, ¿cierto? Habiendo llevado el cable, o sea, eso no tiene lógica, o sea, no se da, muy a pesar de que usted los puso ahí al lado uno del otro. ¿Sí me voy a entender? Ya. Ahora, siguiente. La siguiente medida y la última es la que se conoce como convicción. Esta medida lo que mide es la dependencia de los productos y esta medida sí se lee de para allá, XY, como de Y para X. ¿Sí? Es bidireccional. La fórmula, digamos, las dos fórmulas que se consiguen son lo mismo. O sea, esta es una forma de calcularla, esta es otra forma de calcularla, igual te va a dar lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, la convicción o la dependencia evalúa el grado en que el antecedente influye en la ocurrencia del consecuente. ¿Sí? ¿Qué tanto influye en la ocurrencia? En que ese depende del anterior. ¿Sí? Entonces, el cálculo en este caso es el soporte de X. El soporte de X en la regla de nosotros, que es cable hacia GPS, es el soporte de X es el cable, es este 5, ¿cierto? Dividido en 6, ¿cierto? Soporte. Aquí nos piden también el soporte de no Y. No Y es GPS, GPS es Y. Ahora, no GPS es pues que no lo lleve, ¿cierto? Entonces, el soporte de no GPS es este registro y este registro. Son dos registros que no llevaron GPS de los 6. Ya tenemos el soporte de X y el soporte de Y. Y aquí después nos dicen el soporte de X unido con no Y, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es X no Y? Los X son cables, o sea, estos 5 unos, ¿cierto? Y de estos 5 unos, ¿cuántos no llevan GPS? Este registro y este otro, dos registros. Entonces es, en este caso, 2 de 6, ¿cierto? Y eso nos da puntos 23. Reemplazamos todo esto y nos da 0,83,3 en este caso, ¿cierto? Ahora, ¿qué sucede si la convicción es igual a 1? Lo mismo que el leaf, o sea, cada quien por su lado. No hay relación. Convicción mayor que 1, existe una asociación positiva. Si X ocurre, Y es más probable. ¿Qué pasa con la convicción muy alta? Si la regla es muy alta, o sea, si este valor que se obtiene es muy alto, mayor que 1 bastante, quiere decir que básicamente es como si esas dos cosas fueran juntas siempre. ¿Sí? O sea, usted corre y agarra aquí, de una, lleva las dos, es muy alta. Y cuando la convicción es menor, indica una asociación de negativa, es decir, que raramente se encuentran los dos. ¿Sí? Entonces, el ejemplo del helado y el GPS, raro. ¿Sí? Bueno, esas son medidas y como les digo, no son las únicas, son 4 de las medidas que se utilizan aquí en el tema de reglas de asociación. El computador se congeló. Bueno, ya volvió a hacer. Entonces, vamos a mirar cómo se ve eso en la práctica. Para eso, vamos a tomar este dataset, Basket. Este dataset de Basket tiene información, por ejemplo, de la tarjeta cliente fiel de la persona en Jumbo o en cualquiera de las empresas. Tiene el valor total de la venta, cómo pagó, si es un hombre o mujer, si tiene casa propia o no, cuáles son los ingresos, le da, bueno, esto es información ya propiamente del perfil del comprador, no la vamos a tener en cuenta para el ejemplo. Pero aquí tenemos grupos de cosas que la persona compró. Por ejemplo, frutas y hortalizas, carne fresca, lácteos, hortalizas y bla, 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 bla. Cada uno de los grupos, ¿cierto? Son poquitos grupos, no estamos hablando de productos individuales, sino grupos, ¿de acuerdo? Y cada transacción dice si compró o no compró, si llevaba en esa compra, ¿sí? Usted fue, echó todos los paquetes y después de que echó gaseosa, no sé qué, todo lo demás, pues se clasificaron esos productos y dice si llevó en esta compra eso o no lo llevó, ¿de acuerdo? Entonces, esta tabla es la que vamos a utilizar
para poder hacer el análisis de canasta de mercado o de reglas de asociación. En la vida real uno no encuentra los datos así. O sea, las bases de datos operacionales normalmente tienen las tablas organizadas de tal forma que no haya repetición de datos y no están así en forma tabular, sino en forma transaccional. Es decir, yo encontraré una tabla en donde digo la factura y ahí en la factura solamente estará el identificador de la factura, la fecha, el cliente y tal y el total de la factura. Pero en esa tabla, que en última son todas las facturas que se han hecho, si usted ha hecho 1000 facturas, pues estarán, cada registro será una factura, no tiene la información de los productos que compró en esa factura. Hay una tabla aparte que tiene la lista de todos sus productos con su código de producto y la descripción y el valor y el inventario y todo lo que quiera. Pero estarán los 200 productos que vende la empresa. Y hay una relación en la mitad que es otra tabla, que es la que me dice a mí, en esta factura, ¿cierto? Yo llevo este producto y valió tanto, ¿sí? Y en esa misma factura, otro registro, yo compré este otro producto, llevé 2 unidades de ese producto y eso me valió tanto. Entonces, cada línea de factura es lo que cuando uno va a Jumbo aparece ahí el montón de líneas, ¿cierto? Eso es lo que se mete en la tabla intermedia, que se llaman las líneas de la factura. Esas líneas de la factura son cada uno de los registros. Entonces, así es como realmente uno lo consigue. Haciéndole un proceso llegamos a esto. Y ahorita vemos el proceso, ¿sí? Entonces, ya tenemos esto y vamos a mirar entonces el proceso que nos permite hacer análisis de esos datos. Entonces, voy a mirar este proceso de acá, ¿sí? Entonces, voy a arrancar agarrando y eliminando pedazos del proceso para que vayamos viendo y entendiendo qué es cada cosa que se hace, ¿de acuerdo? Eh, Creo que eso es lo más grande que se puede ver, listo. Entonces, voy a quitar todo esto. En últimas, esto es leer el dataset. Ahí no hay nada raro. Es el mismo dataset que yo abro directamente allá, ¿cierto? De acuerdo, ahí está el mismo dataset. Ahora, a eso le voy a hacer lo siguiente. Lo primero que voy a hacer es definir cuál es el rol del identificador. Recuerden que ahí traíamos el invoice o lo que yo les dije, la tarjeta de cliente fiel. Pues esa es la llave primaria, ¿sí? Entonces yo ya sé que ese es el identificador y esa persona está comprando este producto, ¿sí? Ahora, si ya en la base de datos, si ya en la base de datos hubieran varias ventas de una misma persona, pues tendríamos que tener el identificador de la persona, ¿cierto? Con algo que me diga que es diferente. O las transacciones en la empresa tienen un consecutivo que va aumentando, un serial llamamos nosotros en sistemas. Es decir, una cosa es el cliente, el identificador de la tarjeta de la persona y otra cosa es el identificador de las transacciones que él hace, ¿sí? Entonces en la base de datos habrán 5 transacciones mías, pero todas tienen numeración diferente, ¿sí? Y así todas las numeraciones de las transacciones son diferentes para todo el mundo, ¿sí? Y empezarán en 1000, 1001, 1002, 1003, usted compró ahorita 1004, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces en este caso, para nosotros en este dataset solamente se tienen transacciones por tarjeta y están, digamos, únicas, no hay repeticiones, ¿cierto? Entonces yo estoy colocando que el identificador de la tarjeta es el identificador de la tabla, ¿de acuerdo? La cosa más real es que sean el identificador de la transacción y eso lo vamos a ver ahora. Ahora, ¿qué atributos voy a sacar de allí? Yo les dije que solamente me interesaban específicamente los atributos que estaban relacionados con los productos. No voy a tener en cuenta nada de que si tiene casa propia el señor, o sea, si hay una relación entre que tenga casa propia y compre vino. No, eso no me interesa. Me interesa en este caso es que qué productos está comprando él informa. Entonces solamente estamos colocando los tipos de producto y pues aquí va el identificador de la tarjeta porque es el identificador de la tabla. Finalmente, nosotros le vamos a decir que todos los valores nos los pase de nominal a binomial. ¿Por qué? Porque si miramos acá en la tabla los datos son, básicamente son datos 0 y 1. A ver, los que necesitamos. Frutas y hortalizas, 0 y 1. Bueno, sí y no.
Carne fresca, sí, no, todas son, pero aparecen como nominales, ¿cierto? Nominales que se supone puede tener 2, 3, 4, 5 valores categóricos o texto, ¿cierto? Pero pues para ser más claros, le estamos diciendo al algoritmo, no, todos esos datos realmente son nominales, Binomial. binomiales, ¿de acuerdo? Entonces con eso logramos básicamente que nuestra tabla, la que vamos a utilizar, sea esta tabla, que es la misma tabla, pero ya solamente con estas columnas y miramos y aquí ya los campos todos son binomiales, ¿sí? Todos dicen binomial, ¿sí? Obviamente excepto el identificado, ¿ok? ¿Todos vamos ahí? Profe, lo que me está diciendo entonces, el valor de cada columna es si llevó o no llevó un producto. ¿Sí o no? Ya. Si lo llevó o no lo llevó, ¿sí? Ahora, pues sí o no, no es como lo mejor para el proceso, nos va a tocar cambiarlo por true o false, que es lo que normalmente se maneja aquí. Aunque aquí RapidMiner es bastante flexible en eso, pues es mejor hacer algunas cosas. Entonces, ¿qué cosas vamos a hacer? Utilizar el replace para decirle que en todos los campos me haga el favor y el sí lo cambie por true, ¿cierto? Y reemplace el no por false, ¿de acuerdo? Esto es simplemente por chochera, porque realmente yo podría hacerlo directamente así, ¿ok? Además, aquí estamos haciendo algo y es que todo ese proceso, ese dataset, lo voy a salvar en un archivo CSV, ¿sí? Porque quiero mostrarles que realmente las cuentas cuadran. Cuando él haga digamos, los reportes finales, vamos a ver eso. Entonces vamos a salvar esto, aquí yo le digo dónde va a estar el archivo y ya, allá queda el archivo cuando se genere, que eso es por allá un archivo que yo tengo en descargar. Después siguen los dos operadores claves de esta tarea, que son el fpgrow y después el de crear las reglas de asociación. El fpgrow, lo único que bueno, lo más importante de lo que desarrolla es empezar a hacer conteos. ¿Cuántas veces aparece? Solito. ¿Cuántas veces aparece solito cada uno de los productos? Después, ¿cuánto apareció este con este? ¿Y cuántas veces aparecieron las combinaciones posibles? ¿Cierto? Entonces, digamos que volvamos al ejemplo de GPS, cables y yo no sé qué otros productos habían allí. Es básicamente sacar los conteos de cuánto es independiente. Los que aparecían al final total, eso, no, que aparece 5 veces el cable y aparece 4 veces el EPS. Pero además, él empieza, después de que lo hizo individual, empieza a hacer agrupaciones de elementos de a dos, ¿cierto? Entonces coge el primero que, bueno, miremos acá la presentación, y en la presentación, digamos, batería contra cable, batería contra GPS, batería contra llanta, batería contra radio, después cable contra GPS, cable contra llanta, cable contra radio, después GPS con llanta, GPS con radio y llanta con radio, ¿sí? Mirar que ocurran y cuenta, ¿sí? Ahora, aquí es donde empieza a aplicarse el soporte. Si yo definí que yo necesito reglas que tengan un soporte mínimo, pues ya van a haber combinaciones que no cuadraron, no superaron ese soporte, ¿sí? Y como no superaron ese soporte, pues yo tengo ya combinaciones de 2, hacer combinaciones de 3. Cuando dos elementos ya no superan el soporte, pues ¿para qué le agrego otro? ¿Sí? O sea, si peras y manzanas no superaron el soporte, pues no calculo peras, manzanas más mango, ¿no? Porque ese menos va a tener soporte, ¿cierto? Si ya eso es lo que se llama la regla a priori, eso lo llaman así en la literatura. Si usted ya supo que algo, ese par de cosas no superan el soporte, pues no le agregue más vainas. Y eso lo que ayuda es a que ya cuando voy a hacer combinaciones de A3, pues no me sale el montón de combinaciones de A3, porque ya algunas combinaciones no se van a dar. Y si en las combinaciones de 3, de todas las posibles, solamente salieron 2, pues yo ya sé que solamente tengo que hacer combinaciones de 4 con esos elementos que están allí y no tengo que hacer con todo lo demás. Entonces, con eso, con esa simple regla a priori, es porque los algoritmos pueden hacer respuestas rápidas a pesar de que esto es un problema combinatorial, ¿cierto? Que es muy grande, o sea, si usted pone 100 elementos sería 2 a la 100 y 2 a la 100 es un número que yo creo que ya no sé pronunciar, ¿sí? Entonces, pues computacionalmente será mucho más costoso.
Entonces, eso básicamente es lo que hace este FP-Grow, hacer todo lo que se llama el conteo de grupos frecuentes. Y se habla de grupos, pero pues realmente uno solo se cuenta también, ¿no? Porque contábamos GPS solo, pero también día 2, día 3, día 4. Y este señor, digamos, su métrica más importante es el soporte que se debe superar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el mínimo soporte? 0.05, tanto. En cambio, la regla de asociación es que ya cuando todos esos grupos de registro de objetos van declarados como frecuentes, ella es la que dice, ah, bueno, voy a crear ahora sí las reglas. Pero crear las reglas implica aplicar la confianza. ¿Cuánta confianza mínima? No, ya a mí no me interesan sino reglas de 90% para arriba. Ah, bueno, pues entonces él calcula, no sirve, calcula, no sirve, calcula, no sirve y saca solamente aquellas reglas que superan ese 90% o el 80%, lo que tú hayas dicho. Exactamente. Sí. De hecho, por eso aquí la entrada de las reglas son los ítems de frecuentes. Si ustedes se dan cuenta, alcanzan a ver acá, aquí dice de frequent. ¿Ok? Entonces, vamos a quitar reglas de asociación para ver solo esta salida. ¿Sí? Esto, vamos a ver solamente esta salida. Entonces vamos a correrlo y estos son los ítems frecuentes, los que superaron lo que yo le dije aquí. En este caso yo le dije un soporte mínimo del 5% y yo le dije a mí lo que me interesa son los que dicen true, ¿sí? O sea, los que van con true en la base de datos, en la tabla. Hay unos que dicen true o false, vendió o no vendió, si la llevaba o no la llevaba, ¿cierto? Me interesa es las combinaciones de elementos en donde dicen true con true. O sea, que se vendieron juntos, ¿sí? Entonces, ya aquí tenemos, en este caso, lo cerré, perdón, vuelvo a ejecutarlo. Y entonces aquí aparece, sí, mire, lácteos dice que sí supera porque lácteos solita se vende el 82% de las veces, 82.3% de las veces. Por ejemplo, aquí ya podemos ver una posible regla de dos productos. Lácteos y carne fresca supera el 67%. ¿Sí? O sea, estos dos elementos en la base de datos juntos se venden en 67% de las transacciones. Nosotros en este dataset tenemos 1000 transacciones. Espere que ese dato no se los di. Miramos acá el dataset, doble clic y aquí aparecen 1000 transacciones, 1000 ejemplos, ¿cierto? Entonces en 1000 ejemplos o en 1000 transacciones deben existir, en este caso, 673 que dicen que van tanto lácteos como carne fresca. Pero entonces los que están arriba que no están asociados con otro producto. Porque es que esos son los totales de a uno. O sea, esos son ítems de un solo elemento o grupos frecuentes de un solo elemento. ¿Sí? Después él trata de armar de dos. Aquí van a salir varios, mire, todos los que salieron. ¿Cierto? Después van a salir grupos de tres. Ahí ya van de tres grupos, de tres ítems. Después van a haber grupos de cuatro. Y por allá al final, si al caso hay. El soporte, recuerde que es cuántos cumplen toda la regla del total de registros. ¿Sí? Toda la regla del total. Bueno, vamos a aprovechar algo y es que nosotros aquí salvamos esto en un archivo CSV, ¿cierto? Entonces, si yo voy acá y busco mi archivo CSV, acá en descargas tengo un output y aquí está. Miren, este es mi dataset, ¿cierto? Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a utilizar aquí vamos a convertir este dataset o estas tablas en una tabla dinámica, ¿cierto? Y ya como tabla dinámica podemos mirar si las cuentas que él nos está mostrando allá son ciertas. Entonces, primero que todo miremos los lácteos. Y contemos, entonces cogemos aquí la clave, el ID de la tarjeta y la estoy contando. No me interesa la suma ni la red, solamente contar. Entonces me está diciendo que 823 dicen true. O sea que allá debería decir 823 dividido 1000, ¿cierto? Y si yo voy y miro acá en el resultado, lácteos dice 823. ¿Sí? Ahora, no miremos lácteos, miremos el que sigue, carne fresca.
Carne fresca está por acá arriba y carne fresca dice 817 y aquí dice 0817, ¿cierto? Esos son los conteos, pero pues para no hacerlo aquí manual el algoritmo lo hace completo. Ahora, miremos ahora cómo sería el ítem set de lácteos, este que aparecía acá abajo, lácteos con carne fresca. Entonces, yo tiré lácteos y ahora dentro de lácteos le digo que me diga carne fresca. ¿Cuál es carne fresca aquí arriba? Entonces, carne fresca, ¿cierto? Entonces es el primero, el true, este true es el true de lácteos, ¿cierto? Este es el true de lácteos. Pero dentro de true lácteos hay 150 que fueron false de carne fresca y 63 que fueron de carne fresca true, ¿cierto? O sea, en últimas, este 673 es, llevan lácteos y llevan carne fresca. Son 673 registros. De 1000, pues da 0.673, ¿cierto? Entonces sí, tiene sentido. Lo que pasa es que obviamente hacer esto a mano, pues imaginen cómo fue el programa que hizo todo eso a ponerse uno a hacer esto a mano. O sea, esto se supone que es exploración de datos, pero pues una exploración que se hace automáticamente con el uso de ese algoritmo. Entonces, este es el resultado de lo que se llama la primera fase, que es la de extracción de grupos frecuentes, elementos que van juntos en este caso. Ahora, después viene la parte de la creación de las reglas. En la creación de las reglas, en este caso la métrica que me interesa es la confianza. Y yo quiero una confianza alta, de 85%. ¿Sí? Entonces él solamente de todas esas posibles combinaciones que salieron, que era un montón, escoge las que realmente cumplen con la confianza y esas son las que nos va a mostrar. Entonces vamos a ejecutarlo. Y aquí podemos observar, pues obviamente los ítems frecuentes. Venimos y miramos las reglas y las reglas que nos arman son reglas como la siguiente. Si lleva lácteos, carne fresca, bebidas sin licor, carnes frías, vino, comida congelada, hortalizas en conserva, entonces lleva confitería. Este pareciera que estuviera haciendo una fiesta. Sí, porque son productos como más relacionados con una fiesta. Entonces resulta que además nos dice aquí cuál es el soporte. Hay 147 registros que tienen todo eso, todo. 147 registros. ¿Sí? Pero además dice que de esos de estos registros, que estos registros de este lado pueden ser más, ¿no? ¿Sí? Y de hecho deben ser más. Si llevan todo eso, de esos los que llevan confitería son el 85.5%. ¿Sí? Entonces sí tiene lógica ponerlo junto porque es que es mucha gente la que está llevando eso. Ya sabía yo de antemano que esto tiene que estar cerca uno del otro. Ya sabía yo porque eso ya es un montón de cosas que van juntas, que deben ir juntas porque ya me está superando el soporte. Y adicionalmente le meto este y todavía, pues eso también toca pegárselo allí. Entonces, normalmente esas cosas son las que en algunos o en algunas ocasiones, y esto de las ocasiones me acuerdan ahorita, si se me olvida decirte por qué hablo de ocasiones, cuando yo pongo las cosas, me las ponen ahí como que en un lugar especial del almacén. Es decir, ustedes entran a Jumbo y en la parte apenas entra hay un montón de cosas ahí ofertadas, ¿cierto? Pero usted esas cosas las consigue adentro en el almacén. Entonces, porque ellos se han dado cuenta que esas cosas van juntas y muchas veces están en precio de oferta. Si usted entra al almacén, pues va a navegar por el almacén, pero por alguna razón ellas no están allá juntas, sino que las ponen aquí en una zona específica. Y adicionalmente, el tema de la ocasión es porque eso no ocurre siempre, ¿sí? O puede ocurrir porque son fechas en las que los productos están digamos, en masiva producción, por ejemplo, a mitad de año las naranjas, que es la época de las naranjas, o a cierta época del año, bueno, naranjas con otros productos cítricos, entonces los ponen juntos. Entonces, no es que usted lo haga y eso es para todo el año. Y ustedes se darán cuenta, uno entra a los almacenes y eso lo encuentra solo en ciertos momentos del año.
Quiere decir que ellos tienen que ejecutar este procedimiento para darse cuenta de la información del año pasado en el mes de febrero o en el mes de marzo, qué cosas podrían estar juntas, porque no son las mismas de enero ni son las mismas de julio, ¿me hago entender? Entonces por eso es que se habla en ciertas ocasiones. Eso puede tener digamos, variabilidad en el tiempo de acuerdo a digamos, a los comportamientos humanos, ¿sí? Vacaciones, inicio de clases y demás, ¿ok? ¿Claros todos hasta ahí? Bueno, entonces ya tenemos acá un primer ejercicio sencillito de reglas de asociación, ¿sí? Vamos a hacer ahora un segundo ejercicio de reglas de asociación que es un poco más parecido a la realidad, porque eso de partir con la tabla ya organizada, eso no es la verdad. Entonces, ¿qué sucede? En la vida real, nosotros realmente nos encontramos con esto. No, este no es. Asociación por concatenación. Este. Entonces, miremos esta tabla. Transacciones. Esto sí se parece más a las transacciones de venta. Esa es la línea de transacción, la que yo les decía. Una cosa es la factura, otra cosa son las líneas y otra cosa son los productos. Son tres tablas diferentes. Aquí ya nos está diciendo, en esta transacción que tiene este identificador, se llevó este producto. ¿Cuántos de ese producto? Uno solo. Y eso valió $40. Ejemplo. En esta otra transacción, bueno, en esa misma transacción se llevó también el producto 21, una sola unidad de ese producto y ese valía 80. En la tabla factura dirá la factura fulana de tal, que sería la factura 131506. Total de la venta dirá 8 y 4, 12, 120 a Pepito Pérez. ¿De acuerdo? Pero estas son las individuales. Mire, por ejemplo, este señor solo compró una cosa. Espera, tico, las ordeno para estar seguros de que estamos diciendo de cada transacción. Estas son dos. En este solo llevó un producto. En esta llevó un producto. En esta también. En esta llevó más productos. ¿Sí? Ahora bien, si a ustedes les ha pasado, tal vez cuando uno compra en Jumbo, como la misma impresora va imprimiendo lo que usted va comprando, ¿cierto? Ella va imprimiendo, usted pasó por el escáner, pasó un producto y una vez se imprime, ¿cierto? Tal producto, tal valor, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Usted podría tener como varias líneas repitiendo el mismo producto. Usted llevó 10 yogures, pues le queda yogur uno, yogur uno, yogur. La persona se da cuenta que son los mismos yogures, pasa un yogur y le dice 10, ¿cierto? Entonces, en ese caso te quedó un registro con 10 en vez de haber quedado 10 registros del mismo producto. Entonces, eso se puede presentar de muchas cosas porque muchas veces puede suceder que la persona mete un producto y se dio cuenta que estaba el otro y dijo, ay, van dos de este, y registró producto dos veces, ¿cierto? Pero por allá el señor tenía al final otro de ese mismo y entonces, ay, mire, le quedó ese registro por separado. O sea, eso puede pasar de todo, ¿sí? Pero eso es la realidad, punto, ¿sí? Ahora, para el análisis a nosotros no nos interesan cantidades, a nosotros nos interesan productos, ¿cierto? De que venga el producto o que no venga el producto. Que compre mucho, que compre poquito, no me interesa, que lo lleve. Eso, fíjense que nosotros simplemente decíamos sí o no. Acá vuelve y juega la historia. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo que convertir esta tabla transaccional, convertirla, opción 1, en una tabla tabular, en una versión tabular, o hacer un proceso que le permita, en este caso al operador, leerla de tal forma que sea para él natural. Esto es lo que llama una representación línea por línea de toda la transacción y lo vamos a ver cómo se hace. Entonces, miremos acá. Voy a borrar todo esto y vamos a mirar este operador aggregate. El operador aggregate, para los que saben SQL, select, select asterisco from, ¿cierto? ¿Sí? 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 Bueno, en SQL o en consultas de bases de datos, uno utiliza una cláusula que se llama select. CL asterisco from empleados, pues te lista a todos los empleados, ¿cierto?
Pero en esa cláusula select hay unas dos componentes que son un pilín avanzadas que se llaman el having y el group by. ¿Sí? El group by te permite hacer grupos de resultados, es decir, si tú tienes en una tabla datos que se puedan agrupar, es decir, Pepito Pérez compró esto, Pepito Pérez en plata, ¿no? Tanta plata, Pepito Pérez también tanta plata, Pepito Pérez también tanta plata. Tú no quieres mostrar eso separado, sino que lo quieres agrupar, entonces tú le dices agrúpeme por Pepito Pérez y pues saca un solo total, Pepito Pérez y la suma de todo. Ese es el group by. Entonces, un poco eso es lo que vamos a hacer aquí. En vez de tener todas esas filas de cada una de las transacciones, las voy a agrupar en una sola cosa. ¿Sí? Entonces, este operador aggregate hace eso. ¿Qué se le dice a esto? Primero, acá, bueno, espere, miremos. La tabla transacciones tiene la que nos interesan. Esta no nos interesa y esta no nos interesa porque el precio de venta no nos interesa tampoco. Ni nos interesa si compró 1, 2, 20, 50. Entonces solamente nos van a interesar estas dos columnas. El identificador de la factura, llamémoslo así, y los productos que llevó. ¿De acuerdo? Solamente esas dos. Entonces, aquí se nos presenta lo que decíamos, mire. Llevó el producto 20 y 21. Ahora yo necesito que en una sola línea quede esa vaina. Entonces, que quede 13, 15, 06, producto 20 y producto 21 en una sola línea. Eso es lo que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Para hacer eso, nosotros le decimos, señor, el atributo que usted va a agregar, el que va a agregar, o sea, el que va a unir, ¿cierto? Que es producto 20, producto 21, lo va a unir, que es la columna productos. Entonces lo va a concatenar. La operación que va a hacer es concatenarlo, como sumar strings. Primer string con segundo string con tercer string, pegarlo en una sola línea. ¿Y por qué? ¿Cuál es la fila? Esa es como, ¿cuál es el identificador? Pepito Pérez, pues para nosotros aquí el identificador es el identificador de la factura. Entonces aquí en atributos yo le digo la factura. Por cada factura por cada factura concatene todo lo que haya. Entonces estaba Pepito Pérez 100 pesos, Pepito Pérez 200 pesos, Pepito Pérez 300 pesos. Entonces dice Pepito Pérez 100, 200, 300 concatenados. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace este operador y miremos el resultado. Entonces ya podemos ver las mismas facturas. Espere, también muestro la original para que podamos compararla. La corremos y aquí está la original, la voy a ordenar aquí por la factura 13 y aquí está la agregada. Ya está ordenada. Entonces podemos ver que la primera factura está dos veces 1506 y me quedo acá. ¿No me está ordenando o qué? ¿O es que es la de acá la que no estoy ordenando? Sí, esta es la que no está ordenando. Entonces, la 130, esta que termina en 797 solo tiene un producto 10. La siguiente, que es la 799, tiene dos productos, que son 10. Y ella aparece 10 y 10. ¿Sí? Para él, el operador de FP Grow, él dice, son lo mismo, no importa. O sea, por eso les digo que no importa. Aquí no nos interesa si él repitió todas las veces. No nos interesa. Entonces, él es capaz, el que vamos a ver, el FP Grow, el que crea los ítems de frecuente, dice, pues este es el mismo, listo, el mismo. ¿Sí? Entonces, acá, esta tercera tiene tres productos, el 11 y el 12 y el 12. Y aquí miramos 11, 12 y 12. Y ya. Entonces ya creamos lo que ese operador necesita para poder hacer la operación del análisis de los ítems C frecuentes. Esto de aquí es lo mismo. Renombrar. Bueno. Como resultado de acá. Me faltó. Control Z. Control Z. Voy a volver a borrar esto. Y quería mostrarles de aquí algo que queda feo. Queda feo. ¿Cierto? Que hay como la concatenación de los productos.
Pues yo puedo dejarlo así, pero no, no me gusta. Entonces yo le cambio el nombre a esa columna. ¿Cómo le cambiamos el nombre a una columna? Entonces yo le digo rename y le digo lo que el viejo nombre era concatenar no sé qué y déjela otra vez como productos. Y ya. ¿Sí? Yo le pongo el nombre que quiera y entonces así el nombre ya queda más bonito. Ahora, el set role, recuerden, tenemos que poner que el identificador, porque si no los identificadores pues, me van a dar problema. Entonces, el identificador en este caso es la factura y aquí en el FPGROW. En el anterior aquí yo tenía configurado esto como ítems codificados separados, así era como estaba, ¿sí? Pero como aquí la tabla ya no entra así toda tabularcita, toda bonita, entonces me toca volver a la anterior, que es esta. Los ítems están listados en una sola columna, ¿sí? Que es como están quedando, concatenados. Ahí están, todos están ahí metidos. Entonces digamos, el este ya sabe que vienen así y dice, mire, y están separados con un tabulador, porque ese fue el que le puse por defecto. Y ya, digamos que aquí yo pongo el soporte, yo quiero un soporte, en este caso un soporte mucho más pequeño, porque esta tabla tiene, digamos, datos más granulados, entonces le puse un soporte del 0,5%, ¿sí? Y ya. Y después viene la regla de asociación, que es lo mismo, la confianza. Y igual, aquí le puse también una confianza poquita, porque si le pongo mucho, no me queda ninguno. ¿Sí? Pero pues esos son valores que yo configuro, ¿de acuerdo? Si quiero más alta, ahorita la miramos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a mirar y ya aquí salieron en específico el producto 11, el producto 12, cuál es su frecuencia, digo, su soporte, que en última es la frecuencia de aparición. Y aquí están los ítems set de 2 y de 3. Solamente aparecieron ítems frecuentes de grupitos de A3. Fíjense que en el dataset anterior sí habían ítems frecuentes hasta de 11, ¿cierto? Acá solamente dio para que fueran 3 y solo con el 0,5%. 0,05%. ¿Sí? Ay, no, la vida no es tan linda. Allá en Python te toca organizarlo todo antes. Todo antes tienes que organizarlo. Y esta versión no viene en Python. En Python casi que viene tabulado. Pero pues lo que pasa es que en Python viene la opción de o sea, tú puedes hacer lo mismo del aggregate. Vienen como los join, todas las operaciones que se hacen en SQL, uno puede hacerlas en Python, pero le toca hacerlas antes, Pero es que cuadrar exacto, todos. ahí solamente tiene que ser un group by y dentro del group by un aggregate para ir poniendo La cada una de las concatenación. columnas que se necesitan. Pero se llega a esto. Se llega, no, 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 esto ya es este es el que hace el análisis de los frecuentes. Esa es esa parte. La preparación de la tabla es Ah, la ok. que hace el aggregate, ¿cierto? Cuando le coloque qué, por ejemplo esto, ¿sí? La tabla queda así. O sea, él por dentro, o sea, yo sinceramente lo que pienso es que él no va a hacer algo diferente a que internamente arma la tabla. O sea, él lo hace, ¿sí? No lo pone a uno a hacerlo, sino que él lo hace. Porque igual no se va, o sea, yo no creo que él se vaya a poner a hacer un algoritmo de ítems frecuentes para un tipo de entrada, para otro tipo de entrada. No, o sea, él sabe que tabular con esa funciona y cuando le llega esta así, pues hace el tabular y la aplica, ¿sí? Le ahorra la pereza. Pero pues igual yo puedo hacer eso directamente y no ponerlo a él a hacerla, ¿sí? Entonces, pues básicamente esto es la misma historia, simple y llanamente que es un preprocesamiento utilizando el operador aggregate para generar eso y que obviamente hay que configurar, en este caso, el fpgrow por aquí, ¿no? Porque yo si lo trato de dejar aquí como item sets, pues él me va a marcar error, me va a decir, no, mis atributos no vienen como yo los espero, ¿sí? O sea, yo aquí le cambié y al cambiarle que los leyera como en el primer ejemplo, pues él espera columnas separadas. Y usted no se las dio, pues bailas. ¿Baila?
Entonces, vamos a ver ahora el tercer ejemplo. El tercer ejemplo es cuando yo digo, no, pues yo quiero pasarlas bonitas y todo lo demás. Entonces, reglas de asociación como por columnas. Vamos a modificar este. Y este es el tercer ejemplo. Entonces, este ejemplo nos agrega algo más. Entonces, vamos a recuperar también transacciones. O sea, es la misma de transacciones y vamos a hacer agregar, ¿cierto? Pero acá en agregar, ¿qué hacemos? Hacemos algo diferente. En el anterior decíamos solamente por invoice, ¿cierto? En el anterior aquí se decía que solo por invoice, porque por invoice él iba a concatenar, ¿sí? Aquí le decimos que va a agregar por, por los dos campos como si fuera una clave, invoice y producto, ¿sí? ¿Y qué va a hacer? Pues básicamente me va a contar esos productos. Entonces miremos el resultado, miremos la tabla original y miremos el, el resultado. Entonces, esta es la tabla ya organizada. Vamos a ordenarla otra vez. Creo que ya está ordenada. Esta sí está desordenada. ¿Ya quedó ordenado o no? No, esta tampoco quedó ordenada. Listo. Entonces, ¿ya nos quedaron juntas? Sí, las mismas, ¿cierto? Los mismos registros. Entonces, esta es la tabla original. Entonces, miremos, por ejemplo, este 799, que termina en 799, porque la otra es fácil, ¿no? 797 tiene solo el producto 10. Entonces, mire, si yo miro aquí, la 797 solo tiene el producto 10. Y está una vez, ¿sí? Pero no quiere decir que se haya vendido una vez, sino que el registro está una vez. Porque por dentro pudo haberse vendido 5 veces, no me interesa. Lo que diga que se vendió en cada transacción. O sea, esto de aquí pudo haber dicho 20, no me interesa. Aquí solamente hay dos registros que dicen producto 10, registros, no orders. ¿Sí? Entonces, él lo que está haciendo es que me está agrupando estos señores, ¿cierto? 799 me dice, 799 con el producto 10 está dos veces, dos registros. Busquemos este otro, el 800, que es este, ¿cierto? Está así, ¿cierto? Entonces me dice, está el producto 11 una vez y está el producto 12 dos veces. Entonces, está el producto una vez y está el producto 12 dos veces. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos una tabla que nos está como agregando cuáles productos por invoice. ¿Cierto? ¿De acuerdo? Listo. Ahora necesitamos que estos productos que están aquí en fila queden como columnas. Queden como columnas. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer es que las filas siguen siendo las mismas, pero lo que está como productos quede como columnas y se acomoden las cosas como es. Eso es un pivot. En SQL es una operación de cubos. Yo no creo que la hayan visto, ¿o sí? Operaciones de cubo, eso se ve en bodegas de datos. Y de pronto en el curso eh, ¿cómo se llama? Una electiva de SQL avanzado, de manejo de bases de datos avanzadas. Bueno, es una electiva. Ahí ven eso de cubos. Entonces, eso de cubos es lo que hace el pivot, ¿sí? Que es voltear la tabla, ¿sí? Entonces, bueno, miremos la tabla volteada para que veamos qué hace y después nos devolvemos a ver cómo se hace. Entonces, volvemos a correr acá. Esta es la tabla que ya le llegaba, la que salía del aggregate, y esta es la tabla de resultado, ¿sí? Ya digamos, pivoteada, se dice eso, transformada. Entonces, si nosotros miramos acá, bueno, esta sí está ordenada y aquí también está ordenada. Entonces, si nosotros miramos acá, la factura 797, la que termina en 797, lleva el producto 10. Y si yo vengo acá, la factura 797 lleva el producto 10. Me sale ahí con ese nombre feo, pero lo lleva, ¿cierto? Entonces, ya lo lleva. La factura 799 lleva el producto 10 también. La factura 799 lleva el producto 10. Estaba en dos registros, pero me interesa. No me interesa. ¿Ah? No me interesa porque yo estoy haciendo el pivot simplemente para que me digas que lo que cuente si está o no está. Punto. Después viene esta otra.
la que termina en 800, tiene dos productos, el 11 y el 12. Y si nosotros miramos la 800, tiene el producto 11 y el producto 12. ¿Sí? Esta tiene el producto 11 y el 12. Y si nosotros miramos acá, esta llama producto 11. Ahorita le quitamos ese count, no sé qué cosas, porque se ve feo. Y simplemente quedaron acá. Lo que dice missing es que no había nada, cero. Ahorita arreglamos ese missing porque es feo y le ponemos cero. ¿Sí? Entonces, ya nos quedó tabular las todos los productos quedaron hacia allá. O sea, aquí de aquí para allá, eso hay un montón de productos. 21, producto 31 y por acá hay más productos. ¿Sí? ¿Sí? Y aquí quedó el producto 1 porque el nombre no está con 01 y ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, nos quedan todos los productos y cuál transacción llevaba cada producto. Como a la primera que les mostré con la ferretería. Lo mismo, ya estaba tabuladita, ¿cierto? Pero no venía así. Entonces, en este caso, se le hizo la transformación, nosotros la hicimos, partiendo de las transacciones, le aplicamos la agregación y después le aplicamos el pivote para que ya quedara como la queríamos. Ahora, ¿qué viene después? El resto ya es un poco más carpintería normal. En este caso es hacer un replace de los nombres de las columnas. ¿Se acuerda que ya habíamos renombrado una columna, una sola? Aquí sí es un montón de columnas, ¿sí? ¿Cuáles columnas? Pues las que coinciden con esta expresión regular, que digan con no sé qué, no sé qué, no sé qué, ¿sí? Entonces todo eso reemplácemelo y simplemente deje el segundo operador de esto. Aquí cada cosita, cada asterisco que queda acá, es como si fuera un parámetro. Parámetro 1, un parámetro y el segundo parámetro. El pesos 1 y el pesos 2. Entonces él le dice, a esta vaina reemplácela por el pesos 2. Entonces solamente va a dejar producto 1, producto 2, producto 10, producto 11, producto 12. Eso es lo que hace. Porque pues si ustedes se dieron cuenta salía horrible el nombre, ¿cierto? Entonces vamos a ver. Y ahora ya salen las columnas bonitas. ¿Sí? Listo. Pues ya hicimos básicamente esa tarea. Nos pasamos ahora a reemplazar valores perdidos, los interrogantes. Todo interrogante, todo en toda parte, póngale cero. ¿Sí? Esto es el cero. Listo, ya le ponemos el cero. Y entonces, ya con eso, ya no aparecen los interrogantes. ¿De acuerdo? Después, ¿qué hacemos? Uy. Después pasamos los datos numéricos a binomiales. ¿Sí? Las tablas normalmente las está recibiendo así, como binomiales, sí o no, 0, 1, o lo que sea, pero binomiales. Entonces pasamos eso para que sean binomiales. Como está 0 y está 1, él asume falso y verdadero, o 0 y 1 como falso y verdadero, ¿sí? Pero simplemente le cambia el tipo y quedan como binomiales. Entonces miremos igual cómo quedan. Entonces miramos, quedaron true false. Sí, bueno, aquí no lo hice, pero si tú miras el data, recuerden que la primera transacción que era esta terminada en 797 llevaba el producto 10. Ahí dice true y el resto dice false, ¿sí? Entonces lo hizo apropiadamente, eso hay que revisarlo. Y finalmente ya tenemos nuestra tabla organizadita, excepto porque nos falta colocarle que el invoice es el identificador, ¿cierto? Y ya, de ahí para allá es lo mismo. Ya quedó como era, el FP Grow se vuelve y se le dice que sea normal, que lo que yo quiero es true, que el soporte, que cuánto soporte, y después las reglas de asociación, que confianza y cuánta confianza. Y ya corro, y al ejecutar esto podemos encontrar, pues básicamente nuestras reglas. Ahí están las reglas para este problema y pues estas tienen el soporte, la confianza y pues por aquí aparecen el leaf y la convicción, que fueron las otras dos que mencionamos, ¿cierto? La convicción, el leaf, soporte y confianza, y fíjense que hay otras cuatro adicionales que pues habrá que mirar en detalle qué es eso. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Bueno, ¿preguntas? ¿No? ¿Todo bien? ¿Este?
Ese es el que crea los grupos frecuentes, grupos de A1, grupos de A2 y revisa que esos grupos superen el soporte que usted le definió. ¿Sí? Si usted define un soporte muy pequeño o cero, por ejemplo, pues básicamente esto lo vuelve un problema 2 a la n, porque es factorial. Se le salen todas las combinaciones y fácilmente te puedes quedar esperando hasta días en eso, porque depende del tamaño de productos. Si tú tienes muchos productos, eso es un problema combinatorial muy grande, ¿sí? Entonces normalmente uno que hace, pone un valor 0,10 y puede que no le salgan casi. Entonces lo va bajando de a poquito hasta que encuentra un valor que sea como apropiado en cuanto a número de registros. En la práctica, tú lo que haces es, tengo una tabla de 10.000 transacciones, pues yo espero que el producto se venda por lo menos en 100. Pues ahí te salió el soporte, 100 de 1.000, ¿sí? 10%, ¿sí? O sea, en la práctica tú lo que buscas es eso, ¿ok?